Hola, ¿todo bien? Soy Clara, tengo 45 años, y hoy necesito compartir algo que me dejó en shock. Imagina la escena. Estaba en casa, tranquila, cuando de repente sorprendí al mejor amigo de mi hijo oliendo mis prendas íntimas. No se puede creer, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí. Él terminó confesando un secreto que me dejó aún más perpleja. ¿Qué será lo que tenía que decir? Quédate conmigo, porque no querrás perderte esto. Todo comenzó de una manera tan sutil que ni siquiera me di cuenta. El amigo de mi hijo, Lucas, siempre ha sido prácticamente un miembro de nuestra familia. Desde pequeño, venía a nuestra casa, corriendo por los pasillos, llenando la sala de risas y, por supuesto, compartiendo con mi hijo una amistad que siempre pensé que era hermosa de ver. Lucas creció bajo nuestro techo tantas veces que ya ni me extrañaba su presencia. Por eso, no pensé dos veces cuando empezó a aparecer con más frecuencia en los últimos meses. Siempre ha sido un chico educado y atento, pero últimamente, las sonrisas parecían diferentes. Había algo más en su mirada que no sabía describir, como un peso, un secreto guardado. Sentía algo extraño cuando él estaba cerca, una sensación que intenté, durante un buen tiempo, ignorar. Cierto día, mientras hacía café en la cocina, me di cuenta de que Lucas me estaba observando desde la puerta. Siempre hacía eso, era algo común, pedir ayuda o comentar sobre algún problema de la escuela. Pero esta vez, su mirada parecía diferente, intensa de una manera que me dejó un poco incómoda. Desvió la mirada rápidamente, pero algo dentro de mí captó ese cambio, algo que me hizo sentir que había más que simple amistad y respeto allí. Esa mirada se repitió varias veces. Poco a poco, los pequeños gestos que antes eran comunes comenzaron a tener un peso diferente. Siempre fue servicial y me ayudaba con las pequeñas tareas del hogar, pero ahora, a veces, al entregarme un plato o ayudarme con algo, su mano tardaba un poco más de lo necesario en soltarse. Yo, que siempre le tuve cariño, empecé a preguntarme si estaba exagerando, si era solo mi imaginación. Después de todo, era Lucas, un chico que conocía desde la infancia. Aún así, algo dentro de mí comenzó a encender una leve desconfianza, una chispa que no quería aceptar. Era un día común. Había subido a la habitación para recoger mi abrigo antes de salir a resolver algunas cosas, pero terminé olvidando mi cartera en la mesita de noche. Cuando me di cuenta y volví a la habitación, ya estaba imaginando mentalmente la lista de tareas que aún tenía por delante. Sin embargo, al abrir la puerta, sentí una descarga recorrer todo mi cuerpo. Allí estaba Lucas, el amigo de mi hijo, parado frente a mi tocador, con uno de mis cajones abierto, el cajón donde guardo mi ropa íntima. En el instante en que él percibió mi presencia, su rostro se puso pálido y sus manos quedaron congeladas en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido para ambos. Yo quedé sin reacción. Aquella imagen, el amigo de mi hijo parado allí, tocando algo tan personal. No sabía qué pensar, qué decir. Era una mezcla de perplejidad, incredulidad y hasta un poco de miedo. ¿Cómo podía hacer algo así él, que siempre fue casi parte de la familia? Intentaba entender qué estaba pensando, que lo había llevado a una actitud tan irrespetuosa e inesperada. Él soltó el cajón en un movimiento abrupto y comenzó a balbucear una explicación confusa, diciendo que había entrado en la habitación por error y que estaba buscando el baño, pero nada tenía sentido. La situación era incómoda y vergonzosa, y cada segundo que pasaba parecía aumentar la tensión entre nosotros. No pude decir nada en ese momento. Solo me quedé parada, tratando de asimilar lo que había sucedido, mientras él rápidamente dejó la habitación y salió de la casa. Nunca me había sentido tan vulnerable dentro de mi propio espacio. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en esa situación? Aprovecha y verifica si ya estás suscrito al canal para no perderte los próximos capítulos. Después de aquel día, la imagen de Lucas no salía de mi cabeza. Era como si cada detalle de ese momento volviera, palpitante, cada vez que cerraba los ojos. Siempre había sido parte de la familia, alguien en quien había confiado desde que era pequeño. Y ahora, cuando recordaba su mirada, sentía una mezcla de angustia, rabia, y algo más, una inquietud que no quería admitir. Pasé días tratando de entender lo que había hecho, pero nada parecía explicar ese comportamiento. Sabía que necesitaba enfrentar la situación de frente, así que concerté una reunión con él en un momento en que mi hijo no estuviera en casa. Lucas llegó pareciendo inquieto, los ojos evitaban los míos,
Pero aún así había algo allí, un nerviosismo tenso que dejaba el aire entre nosotros cargado. Respiré hondo y fui directa, preguntando qué había motivado ese comportamiento, por qué pensaba que podía tocar algo tan íntimo. Él tardó un poco en responder, los ojos fijos en el suelo, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, con la voz baja y titubeante, comenzó a hablar, cada palabra saliendo casi en un susurro. Es que, desde hace un tiempo, siento algo diferente, confesó, levantando finalmente la mirada para encararme. Me siento confundido, perdido, y estar aquí me hacía sentir algo que no encontraba en ninguna parte. Su confesión me dejó sin aliento por un instante. Contó que en los últimos meses todo en su vida parecía confuso, distante, como si estuviera a la deriva. Y, de alguna manera, mi presencia, el ambiente de nuestra casa, le hacían sentir una conexión que no sabía explicar. Era una búsqueda desesperada por algo que le trajera paz, algo que se mezclaba con una admiración que tenía por mí, una atracción que no sabía si era incorrecta o simplemente inevitable. Solo quería sentir esta cercanía. De ti. Las palabras cayeron en el silencio entre nosotros, y sentí mi rostro calentarse al ver el brillo en sus ojos. Cada palabra se decía con una sinceridad que me dejaba vulnerable, casi atrapada en ese momento, sin saber con certeza a dónde podría llevarnos eso. Mientras Lucas hablaba, sentí un torbellino de emociones. Sus palabras llevaban un peso, una sinceridad cruda que lo hacía casi vulnerable, como alguien que finalmente se deja despojar de todas las máscaras. Era extraño verlo así, el chico que conocía desde la infancia, que creció entre nuestras paredes, ahora expuesto ante mí, cargando una confusión que apenas sabía cómo expresar. Lo miré por un momento, absorbiendo lo que había dicho, las capas de lo que estaba sintiendo. Cada palabra llevaba un pedido sutil de comprensión, pero, al mismo tiempo, una necesidad de ayuda, de un guía. Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. Sabía que cualquier cosa que dijera debía ser cuidadosa, pues él estaba frágil, pero también debía ser firme, dejando claro lo que era inaceptable. Lucas, comencé, eligiendo las palabras con calma, entiendo que estás enfrentando una fase difícil, y que todos, en algún momento, sentimos la necesidad de apoyo, de encontrar un ancla. Él me miraba con atención, como si cada palabra fuera demasiado importante para ser perdida. Continué, tratando de mostrar que comprendía lo que estaba pasando, pero que era necesario poner límites. Me alegra que veas nuestra casa como un refugio. Sin embargo, lo que sucedió fue una invasión de mi privacidad. Las cosas que sientes son naturales, complejas, y es normal sentirse confundido en algunos momentos. Pero invadir el espacio de otra persona, especialmente de alguien en quien confías, es una línea que no debe cruzarse. Lucas desvió la mirada por un segundo, claramente avergonzado. Era como si finalmente estuviera sintiendo el impacto de sus propias acciones. Me quedé en silencio, esperando que asimilara lo que le estaba diciendo, y después de unos segundos, murmuró un lo siento, casi inaudible. Pude ver la sinceridad allí, y me di cuenta de que, quizás, ese era el momento en que realmente entendía la gravedad de lo que había hecho. Decidí continuar, tratando de traer una sensación de acogida, pero también de orientación. Lucas, hablé suavemente, posando una mano en su hombro, creo que necesitas hablar con alguien que te ayude a comprender lo que estás sintiendo, que pueda guiarte a manejar esta confusión de una manera saludable. No hay nada de malo en sentirse perdido, en querer encontrar algo que te traiga paz. Pero necesitas encontrar ese equilibrio y, sobre todo, debes respetar los límites de los demás. Él asintió, y pude ver una tímida lágrima resbalando por su rostro, una mezcla de vergüenza y alivio por finalmente haber hablado la verdad. No era fácil para él, lo sabía, y probablemente no sería un cambio instantáneo. Pero ese momento parecía haber traído algún entendimiento, alguna comprensión de que había una delgada línea entre el afecto y la invasión, y que, si quería preservar la confianza que existía entre nosotros, debía honrar esa línea. Al levantarse para salir, me miró una última vez, y en esa mirada había una gratitud silenciosa. Sabía que, a pesar de todo, aún estaba allí, ofreciendo un apoyo que necesitaba, pero que ahora entendía que debía respetar. Cuando finalmente salió por la puerta, el silencio que quedó en el aire parecía denso, como si marcara el final de un capítulo y el comienzo de una nueva etapa, para él, un camino de autoconocimiento,
Y, para mí, la sensación de que, a veces, establecer límites es el mayor acto de amor que podemos ofrecer. Con el tiempo, la tensión que aquel episodio dejó comenzó a disiparse, como una herida que, aunque tardó en cicatrizar, finalmente encontró la cura. Lucas continuó frecuentando nuestra casa, pero ahora había algo diferente en él, una ligereza en sus ojos, una postura más tranquila, como si realmente estuviera redescubriéndose. Hablaba de nuevas pasiones, de ideas que estaba explorando, y me di cuenta de que ese peso, que antes parecía sofocarlo, ya no estaba allí. Estaba encontrando su propio camino. Yo, por otro lado, observaba todo de manera más consciente, percibiendo la importancia de aquel momento para ambos. La vida volvió a la normalidad, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Comencé a reflexionar sobre la delicadeza de las relaciones y la complejidad de los sentimientos humanos. Lucas era un joven con su propio torbellino interno, y esta experiencia me enseñó que, a veces, incluso aquellos que están muy cerca de nosotros cargan tempestades invisibles. Él buscaba un refugio, algo que lo reconectara con una paz que no sabía dónde encontrar. Fue entonces cuando me di cuenta, cuántas otras personas a mi alrededor podrían estar pasando por crisis silenciosas, buscando una conexión que alivie la soledad o la confusión interior. La vida puede ser difícil y solitaria, y es fácil sentirse perdido, incluso rodeado de personas. A veces, solo se necesita a alguien que esté ahí, listo para escuchar, para hacer la diferencia. Lucas no había pedido ayuda directamente, pero sus señales estaban ahí. Y esta experiencia me hizo prometerme a mí misma que nunca más dejaría pasar esos pequeños signos desapercibidos. Ahora mantengo una mirada más atenta y, al mismo tiempo, comprensiva sobre las relaciones a mi alrededor. He aprendido a observar pequeños detalles, cambios sutiles en el comportamiento de quienes conviven conmigo. Cuando alguien está más callado de lo habitual, más evasivo, más triste, entiendo que puede haber una lucha interna. Y sé que, aunque no todos pidan ayuda en voz alta, estar presente con empatía es a menudo lo que más necesitan. Cerrar ese ciclo con Lucas fue como un rito de paso para mí, una invitación a crecer emocionalmente. Si antes pensaba que ayudar significaba dar consejos rápidos, ahora entiendo que, muchas veces, la verdadera ayuda requiere escuchar sin prisa, dejar que el otro hable sin interrupciones y permitir que sea vulnerable. También aprendí la importancia de mis propios límites, la necesidad de preservar mi espacio y de comunicar esos límites de manera clara y firme. Hoy, nuestra casa ha vuelto a ser el lugar acogedor que siempre fue, pero con una nueva capa de entendimiento y respeto. La paz que ahora sentimos es más profunda, construida sobre la comprensión y el respeto mutuo. Sé que estaré lista para ayudar a quien lo necesite, pero ahora con una sabiduría renovada, lista para ofrecer un hombro amigo sin comprometer mi propio equilibrio.